Ya. Ok, bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer las clases de... Bueno, mi nombre es Javier Figueroa. Yo les voy a hacer las clases de hoy día, y luego, hoy día jueves, y luego la próxima semana, las del martes y las del jueves. La de hoy día, como dice el título de este PowerPoint, es sobre músculo liso, y las dos siguientes son sobre músculo cardíaco. Entiendo que ustedes ya tuvieron las clases de músculo esquelético o músculo estriado, mejor dicho, ¿no? Esa la tienen que haber tenido antes. ¿Ah? Sí. Ya. Bueno, yo hace muchos años hacía clases en bases físicas, pero de hecho ahora me pusieron que hiciera estas clases que son justamente las que yo no hacía cuando hacía clases en bases físicas. Hacía todo el primer tercio del curso, todo lo de transporte. Ya, entonces vamos a comenzar. Pero la clase de hoy día, como les dije, es de la del día músculo liso, y luego la próxima semana vamos a ver músculo cardíaco, ¿ya? No cardiovascular como estamos conversando, sino músculo cardíaco, la característica del músculo y básicamente gran parte de las características eléctricas también, ¿ya? Pero ya vamos a conversar de músculo liso, que es bastante distinto al músculo esquelético o músculo estriado. Es mejor, realmente es músculo estriado, porque no todo el músculo, los músculos esqueléticos, como les gusta mucho llamarlo, está unido al esqueleto. Ese nombre viene porque ese músculo está unido al esqueleto. Hay músculos estriados que no está asociado al esqueleto, como por ejemplo de los labios, es un ejemplo, y hay varios más, la lengua. Entonces, uno lo conoce como músculo esquelético, pero más bien esquelético estriado, o debería ser estriado. En cambio, y esa es una diferencia cuando uno dice músculo esquelético con el músculo liso. El músculo liso no está asociado al esqueleto, ¿ya? Entonces tenemos el músculo esquelético, como les digo, es más bien el músculo, en rigor, el nombre debería ser músculo estriado. De los tejidos, distintos tejidos musculares, o sea, son los tres tipos: músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. Y hoy día vamos a conversar sobre el músculo liso, sus características y principalmente la parte funcional, son los mecanismos de contracción y algo sobre regulación y relajación también. Pero la contracción es donde están las características fundamentales con respecto a los otros dos tipos de músculos, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Bueno, el músculo liso, como les digo, no se encuentra asociado al esqueleto. ¿Ya? Primera diferencia con el músculo estriado, que no todo el músculo estriado es esquelético, pero sí en gran parte, por lo tanto se asocia con el esqueleto normalmente. En cambio, el músculo liso se encuentra formando parte de la pared de varios órganos y estructuras tubulares del cuerpo. O sea, por lo general son órganos o estructuras huecas, ¿ya? Y forman las paredes de estas estructuras huecas. Por lo tanto, el músculo liso se ha encargado mediante su contracción y relajación, de regular el volumen de estos órganos, o el diámetro, porque son órganos huecos o tubulares, ¿ya? Y si es tubular, como el intestino, como los vasos, disminuye o aumenta su diámetro, y si es un órgano hueco como la vejiga, aumenta o disminuye su volumen, ¿ya? Entonces, están varios órganos, los típicos ejemplos: el intestino, la vejiga, las vías aéreas, el útero, los vasos sanguíneos y el estómago. Todos son, en sus paredes están formados por músculo liso, y el músculo liso es fundamental en su función. Acá tienes unas fotos de microscopía electrónica que
que principalmente esto se las muestro para que vean que uno no es tan fácil de reconocer cuando uno ve un músculo liso en un órgano a otro órgano puede variar bastante de aspecto, ¿ya? No de sus características funcionales, pero sí de aspecto. Por ejemplo, es la capa muscular de una arteriola, o sea, de un vaso sanguíneo pequeño. En resistencia está cubierto por la pared, el interior tiene endotelio, pero por fuera toda la pared es musculatura lisa, y por eso la musculatura lisa en los vasos se conoce como, de repente las van a escuchar, que hablan de las células murales. Bueno, la principal célula mural, o sea, que forma la pared, los vasos y la las células musculares lisas. En el intestino, la pared, el interior está recubierto por epitelio, pero toda la pared y la función radica en la musculatura lisa. Y acá en el intestino, aquí podemos ver que esto a largo ocurre tanto en casi todo el sistema digestivo, que hay varias capas de musculatura lisa. Aquí vemos que hay una capa de células longitudinales que está por fuera, y ven que al interior hay musculatura lisa que tiene forma, es como el vaso, que es circular, ¿ya? Entonces puede regular el diámetro, porque si la que está rodeando, o sea, está ordenada, dispuesta en forma perpendicular al eje longitudinal del intestino, si se disminuye su diámetro, si disminuye su longitud, va a disminuir el diámetro, ¿ya? En cambio, la longitudinal disminuye o alarga la longitud del tubo. Y lo otro es el ducto testicular, que aquí está para mostrar, y ven que aquí de aspecto se ve bastante distinto. O sea, no hay una característica fundamental que uno pueda reconocer en la musculatura, en las células musculares lisas. De tejido a tejido, el músculo liso se adapta muy bien a las funciones, tiene una alta capacidad adaptativa, por lo tanto, también eso redunda en que su aspecto cambia de acuerdo a los órganos y de acuerdo a su función. ¿Ya? Entonces, el músculo liso carece de estriaciones y túbulos T, como ustedes ya vieron que ocurría en el músculo estriado. No hay placa motora terminal, los neurotransmisores, pero sí tiene inervación. ¿Ya? La inervación es fundamental, no responde solamente a impulsos, a señales nerviosas. Eso es parte de la regulación de la función de la musculatura lisa, pero sí tiene inervación. Y los neurotransmisores, no hay placa motora, por lo tanto los neurotransmisores difunden a los receptores que se encuentran distribuidos por el sarcolema, la membrana plasmática del músculo liso. Entonces hay cierta distancia, no hay una estructura como, no sé si ustedes vieron con músculos estriados, que hay una placa motora, hay una estructura como una sinapsis neuromuscular. Y hay toda una estructura sináptica, una formación. Acá el nervio, que son los nervios, partes porque son los nervios autonómicos, que tienen varicosidad, o sea, va al terminal nervioso y no tiene un terminal que se asocie con el órgano, sino que toda la fibra terminal tiene varicosidades, que son ensanchamientos donde están los receptores, y por lo tanto se liberan. El medio están en asociación espacial con la musculatura, pero no hay una estructura que los asocie directamente a nivel molecular. Entonces, no está conectado al esqueleto. Esa es otra gran diferencia con el músculo estriado. Generalmente es involuntario, pero digo generalmente porque siempre, o sea, es involuntario, pero hay veces que hay casos o ejemplos que uno podría nombrar que el control es involuntario en combinación con voluntario, ¿ya? Es como el caso de la vejiga, por ejemplo. Entonces es involuntario y su actividad está regulada por los nervios autónomos y por diversos tipos de señales hormonales. Entonces, hay regulación nerviosa por el sistema nervioso autónomo. No sé si ustedes han visto algo sobre el sistema nervioso autónomo. Lo más típico que uno sabe del sistema nervioso autónomo es el simpático, que directamente reconoce el simpático parasimpático. Eso uno sabe, es como que es más de uso común.
Bueno, y por diversos tipos de señales hormonales. Y esto de toda la musculatura lisa también está bajo un directo control de muchas otras señales hormonales o señales paracrinas o autocrinas, o sea, que son señales que se liberan desde las células vecinas, no pasan a la sangre. Esa es la diferencia entre una hormona endocrina, pasa a la sangre y viaja a una distancia mayor y puede estimular a las células a mayor distancia. ¿Ya? Entonces las células del músculo liso tienen un núcleo central y generalmente tienen forma de uso. Este es el aspecto típico. Si uno dice, dibuje una célula de músculo liso, esta es más o menos la forma típica que va a tener. Pero como yo ya le mostré, puede variar bastante, pero siempre va a ser alargada. ¿Ya? Entonces generalmente tiene forma de uso, pero su forma puede variar y no tiene rasgos distintivos, que es lo que le explicaba recién. Los filamentos están aproximadamente alineados con el eje mayor de la célula. No hay disposición miofibrilar. Ya se acuerdan que el músculo estriado tenía miofibrillas y estas forman realmente la fibra de muscular. ¿No? Todas las miofibrillas forman paralela y forman como un cableado, como un tubo. Acá no. Están aproximadamente alineados al eje mayor, o sea, casi en forma paralela, pero no estrictamente paralela, pero alineado, pero la disposición de los filamentos es distinto, no forman sarcómeros, ¿ya? Pero están relativamente alineados con el eje longitudinal y por lo tanto cuando se ejerce fuerza, o sea, reducen su tamaño, se produce contracción, como vemos acá, ¿ya? Entonces esto es lo que se ve que aquí están los filamentos. Tenemos los filamentos de actina y miosina. Ven que la disposición, la relación actina-miosina es lo mismo que en el músculo estriado. Lo único que el tipo de miosina en el músculo liso es distinto. Y ven que están los filamentos de actina y están intercalados por filamentos delgados, filamentos finos de actina, intercalados por filamentos gruesos de miosina. Pero están distribuidos en forma más homogénea, están distribuidos a lo largo de la célula, no están alineados y ordenados como el músculo estriado. ¿Ya? Entonces, y los filamentos de actina, ven que aquí están en el centro los filamentos gruesos de miosina y los filamentos, en relación con los filamentos de actina, los filamentos de actina se asocian, se insertan en cuerpos densos que son de... A ver, voy a sacar esto. Ok. Yeah. Entonces, se asocia, o sea, se insertan, se unen a estos puntos que son lo que se conoce como cuerpos densos, que están formados o son ricos en alfa-actina. ¿Ya? Entonces los filamentos de actina, los filamentos finos, van y se insertan, se unen, están unidos al punto de unión de los filamentos de actina, ya no es directamente la línea Z, como era el músculo estriado, sino que son estos cuerpos densos, que sería una estructura análoga a la línea Z. ¿Ya? Entonces llegan en cuerpos densos, están unidos, es un punto de fijación de los filamentos de actina, son estos cuerpos densos, y hay cuerpos densos, ustedes pueden ver aquí que hay adentro de la célula, o sea, citoplasmático, y también en la membrana. Entonces hay cuerpos densos citoplasmáticos y cuerpos densos de membrana, pero la membrana está asociada a otras estructuras que forma una placa que lo fija en la membrana, ¿ya? Que son focos de adhesión, de estructura a estructura de los focos de adhesión que lo mantiene fijo y firme en la membrana. Y los cuerpos densos entre sí están conectados y unidos, o sea, están estabilizados por
en su posición por filamentos intermedios, ¿ya? Ven que aquí cuando se une una célula con otra, la fuerza se transmite de una célula a otra porque los cuerpos densos coinciden y por lo tanto por estos focos de adhesión se conectan a través de proteínas de adhesión unos con otros y por lo tanto mantienen firme y por lo tanto se transmite la tensión de una célula a otra. Entonces, como estos ven están alineados, casi alineados con el eje longitudinal de la célula, están en forma relativamente alineados esta estructura que son la maquinaria de contacto, en el fondo los filamentos de actina-miosina, que son los que van a producir a generar la fuerza de contracción. Entonces, aquí tienen un músculo relajado, y cuando se contrae, como están relativamente alineados con el eje longitudinal, cuando disminuyen su longitud, se produce la contracción, se disminuye la longitud del músculo. Y esto aquí lo podemos ver, esto como lo mismo que ya les expliqué, pero en más detalle. Pero podemos ver también aquí un par de cosas, de detalles adicionales que no se lo he explicado. Ven acá está el cuerpo denso, que son básicamente alfa-actina. Aquí está el filamento intermedio que va a conectar un cuerpo denso con otro cuerpo denso, o sea, está lleno porque llegan filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios llegan de un cuerpo denso a otro, o sea, no es que haya uno a otro, aquí llegan muchos filamentos intermedios. Y acá se une el punto de inserción de los filamentos finos de actina, y hay un filamento de actina, este vendría a ser el otro cuerpo denso, el de la otra célula, pero por cada cuerpo denso hay varios filamentos de actina, y entre medio, intercalados, están lo que se ve acá, están los filamentos gruesos de miosina, ¿ya? Y por lo tanto aquí están las cabezas de miosina, lo vamos a ver más adelante en más detalle, y por lo tanto aquí esto al producir contracción, porque el cambio conformacional de la cabeza de miosina que se recoge, desplaza los filamentos delgados por sobre el filamento grueso, y por lo tanto lo acerca los cuerpos densos, que serían el símil, el análogo a la línea Z, y se produce el acortamiento de la longitud. Ven aquí un cuerpo denso citoplasmático conectado en relación con uno de membrana, que tiene el de membrana, si es la diferencia, tiene una placa de inserción, y en la placa de inserción hay moléculas focales que participan en la adhesión focal en la membrana, y que están en relación con moléculas de adhesión, como la integrina, la selectina, que es la talina y la vinculina. En los filamentos intermedios, aquí se están formados por desmina y biomentina. Pero ojo, porque como hay distintos tipos de musculatura lisa, en el músculo visceral, como les mostré en el sistema digestivo, es solamente desmina. El filamento intermedio está formado por desmina, pero por ejemplo en los vasos sanguíneos, que la pared es de musculatura lisa, es desmina y bimentina. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta me la pueden ir haciendo inmediatamente. Ahí está una. Claudia. Y profe, ¿podría repetir la talina vinculina? A ver, de nuevo, por favor, Claudia, algo se cortó y no te entendí. ¿Podría repetir lo que es la talina vinculina? La talina y la vinculina. La talina y la vinculina son proteínas focales, o sea, producen puntos focales de membrana, que es donde se produce la adhesión y la relación con la matriz o con la otra célula. Ahí se inserta, estas proteínas focales son como que forman el cimiento para la unión del citoesqueleto a la membrana, y de ahí hacia las proteínas de adhesión, como la integrina, porque para conectarse con otras células. ¿Ya? Conforman con la placa donde se va a ejercer el cimiento, donde se va a ejercer la fuerza en la membrana. Si no, las membranas estas se podrían desplazar, pero estas son las que permiten la unión al citoesqueleto. Y en este caso, aquí en el músculo liso, al cuerpo denso que está formado por alfa-actina, pero se fijan a través de estas proteínas focales, la talina y la vinculina en este caso.
¿Ya? Entonces, como pueden ver, los filamentos gruesos y delgados se organizan en unidades contráctiles análogas a los sarcómeros, pero no forman sarcómeros, por lo tanto no se ven como estrías, como en el músculo estriado. ¿Ya? Porque uno lo ve y como están distribuidos en distintas direcciones, todos con una orientación longitudinal, pero no exactamente paralela, no hay una imagen clara que se ve en forma más difusa, más homogénea. Un punto importante es que ven que aquí las cabezas de filamentos gruesos de miosina, ven que están en forma continua, tienen cabezas de miosina en relación con la actina, en ambos sentidos. ¿Ya? No hay, son bipolares, pero no hay, como en el sarcómero eran hacia un lado y hacia el otro lado, en medio de la línea Z. Entonces uno decía sarcómero parte de línea Z, entonces son los que están orientados en una dirección por un sarcómero, en la otra dirección por otro sarcómero, pero hay están ahí línea Z, y al medio están las cabezas de miosina conectadas por la línea M, que es la unión de los filamentos gruesos, aún hacia un lado y hacia otro lado, ¿no es cierto? Y ahí están las cabezas. Entonces, hay un espacio que es como la zona H en el músculo estriado, donde no hay cabezas de miosina, porque es hasta donde va a llegar la contracción. Entonces, tiene en el segmento final solamente cabezas de miosina. En cambio, en el músculo liso, el filamento grueso tiene cabeza de actina prácticamente en toda su longitud. No hay un espacio intermedio como de pasivo, que queda solamente el filamento como se ve en el músculo estriado, que sería más o menos donde estaría la banda H. ¿Ya? Recuerda lo del músculo estriado, ¿no es cierto? Entonces, eso permite que se pueda generar fuerza a lo largo de todo el filamento de actina para recogerse o estirarse. Bueno, y la actina, aquí está la actina y troponina, que sería la molécula del filamento fino. Entonces, cerrando esta parte, no hay sarcómero, no hay formación de sarcómero, pero la estructura, la maquinaria contráctil, que permite la contracción es exactamente el mismo. Es la relación de filamentos gruesos delgados, o sea, actina, miosina, pero no ordenado en forma de sarcómero, pero sí la estructura contráctil, las unidades contráctiles a nivel molecular son las mismas. Eso es lo que también podemos ver acá, ¿ven? Aquí, en el rectángulo, estos cuadrados, ven al centro, hay una parte más oscura, negra, y esos son los cuerpos densos. ¿Ya ven? Cuerpos densos, por lo general, uno dice que son de una forma un poco ovalada, ¿ya? Pero no es siempre así, porque aquí ven que hay uno mucho más alargado. Entonces, el tamaño depende también en relación a cuántos otros cuerpos densos estén. Pero alrededor, los puntos más grandes que se ven ahí, ¿ven? Hay puntos más grandes que todos los puntitos chiquititos que están repartidos por esta parte. Aquí, alrededor de los cuerpos densos, hay unos puntos más grandes, que eso se amplifica acá. Ven, el rectángulo es el cuadrado ese, y este otro. ¿Ya? Esos puntos más grandes son los filamentos intermedios. ¿Ya? Y eso es lo que se está destacando acá. Está el cuerpo denso, este es el músculo de la tráquea. ¿Ya? Un corte transversal, o sea, el músculo de tráquea a lo largo, este es un corte transversal, por lo tanto lo estamos viendo de frente, y ahí se ve el cuerpo denso, alfa-actina, y ahí están los filamentos intermedios. ¿Ya? Esto acá está como recortados y pegados nuevamente acá para que se vean más claramente sin la relación espacial y tamaño, sin background, sin fondo, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Es solamente el procesamiento de la imagen. Y acá tienen en los círculos, ven aquí los círculos, aquí en los círculos al centro, ven, hay un filamento grueso, de miosina, y todos los puntitos más chicos que están alrededor son los de actina. ¿Lo ven? En todo esto, ¿ven? Pero esto está a lo largo repartido por todo el músculo, pero aquí está destacado, que es donde se ve claramente en el foco. ¿Ven? Uno grueso, que es claramente más chico que el cuerpo denso, pero este es un filamento de miosina, es un filamento grueso, y está rodeado de filamentos, de puntitos más chiquititos, que son los filamentos de actina. Acá hay otra diferencia, que en el músculo liso, la relación actina-miosina es
al contrario que en el músculo estriado. Acá hay mucho más actina. ¿Ya? Hay mucho más veces actina, hay como 10 veces más actina que en el músculo estriado, y hay como un cuarto de miosina que en el músculo estriado. Por lo tanto, la relación es de 1 a 2 o a 1 a 10 de actina, por ejemplo, 10 actina a una miosina. ¿Ya? O sea, siempre es de actina a miosina, es 2 a 1 hasta 10 a 1, depende del tipo de músculo. Mientras más cercana a la relación, el músculo puede ser más rápido. Después vamos a ver que hay distintos tipos de contracción y eso influye en parte esto, pero la relación es más actina que miosina, o sea, de 2 a 1 actina miosina, o de 10 hasta puede llegar a ser 10 a 1. ¿Ves? Mucho más. En cambio, el músculo estriado es al revés. El músculo estriado es de 1 actina por 2 miosina o 1 actina por 3 miosina, más o menos esa es la relación, 1 a 2 y tanto. ¿Ya? Es al contrario, hay más miosina que actina en el estriado. El liso, más actina que miosina. Entonces hay distintos tipos de tejido muscular liso. El músculo liso se puede dividir en... Dime. ¿Dani? Sí, profe, es que me perdí un poco en qué eran los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, a ver, los vamos a ver de acá. ¿Ven? Estos son los filamentos intermedios, los que están conectando todos los cuerpos densos, unos con otros. Entonces está todo interno, parte del citoesqueleto, pero los filamentos intermedios no son contráctiles, solamente están conectando en forma mecánica, o sea, hacer fuerza para que cuando la fuerza se transmita de un cuerpo denso a otro cuerpo denso, se genera tensión en el filamento intermedio y por lo tanto todos trabajan en conjunto. Porque si no, un cuerpo denso se contrae, se produce un acortamiento de la maquinaria contráctil de actina miosina entre dos cuerpos densos, se achicaría esa parte y no el resto. Pero con los filamentos intermedios están todos conectados. Los filamentos intermedios no se contraen, son como cuerdas que fijan, están como estos cables de acero, se fijan un cuerpo denso con otro cuerpo denso y así van formando una malla y todos forman una estructura que entonces mecánicamente hacen la fuerza en conjunto. Ya entendí, gracias, profe. O sea, es como que forman la red y los cuerpos densos son del punto donde se afirman la maquinaria contráctil, pero tiene esta red de filamento intermedio que es como una malla, ya podría ser uno decir una malla de acero, que hace que la fuerza se distribuya, si se contraen más unos que otros, se distribuye en forma más o menos homogénea, y por lo tanto toda la malla, todos estos cuerpos densos hacen fuerza en forma, se reparte la fuerza en el conjunto. Y el músculo, la célula muscular funciona como célula, si no se deformaría por un lado o por otro lado, sino funciona de forma más o menos homogénea. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, Dani? Sí, muchas gracias. Ya, entonces hay distintos tipos de tejido muscular liso y el músculo liso se puede dividir en dos tipos básicamente, ¿ya? Entonces tenemos que es como la división característica que se hace. El músculo liso, se habla de músculo liso unitario y multiunitario, ¿ya? Entonces el tipo de músculo liso unitario no se refiere a que sea de una célula, de una sola célula, sino unitario es que en el fondo la idea es de que trabaja como toda la musculatura, toda esa musculatura lisa trabaja como una unidad funcional. A eso se refiere unitario. O sea que son como cooperativas, todos trabajan, todas las células están comunicadas, están coordinadas y trabajan en forma coordinada en conjunto. ¿Por qué? Porque están conectadas por uniones comunicantes o uniones de hendiduras, que estas son las que se conocen típicamente como gangliancho, el nombre en inglés que más se usa o que sea en español, ¿ya? Que son, ustedes las conocen, ¿no es cierto? Son canales intercelulares que permiten el paso entre dos células vecinas, conectan los citoplasmas de dos células vecinas directamente y por lo tanto permiten el paso de moléculas pequeñas como segundos mensajeros, por ejemplo, iones
corriente, por lo tanto si se depolariza una, esa depolarización se transmite a las siguientes que están conectadas porque son vías de conexión de muy baja resistencia. ¿Ya? Entonces trabajan en conjunto, o sea, se dice que están acopladas funcionalmente entre sí por medio de estos canales intercelulares conocidos como uniones comunicantes o uniones ambiguas. ¿Ya? Entonces, de esta manera, este tipo de músculo forma un sincicio funcional, y por este motivo se denomina músculo liso sincicial, pero también se conoce como músculo liso visceral, porque se encuentra en la pared de diferentes vísceras del tubo digestivo, porque es donde principalmente se reconoce este tipo de músculo liso en el sistema digestivo. Por lo tanto, muchos lo conocen como forma distintiva del animal unitario, es el que está en el sistema digestivo, en las vísceras. ¿Ya? Entonces, como el seudónimo que tiene. Pero el punto es que están acoplados y forman, en el fondo, un sincicio funcional, porque un sincicio tal cual sería como el músculo estriado, que hay células fusionadas y por lo tanto son un sincicio, ¿no es cierto? Estas no son las células, son individuales, pero están conectadas por estas vías de baja resistencia y por lo tanto conectadas no solo a corriente, sino al paso también de distintas moléculas de bajo peso molecular, o sea, menos de un kilo de alto, de 1,2 kilos de alto. Por lo tanto, el término unitario, como les explicaba, no se refiere a fibras musculares únicas, sino a la característica que muchas fibras musculares lisas se contraen juntas como una única unidad. Todas las células musculares de la unidad motora se contraen o relajan en conjunto, o sea, todas las que forman una unidad funcional se contraen de la pared del tubo, todas las que están participando en la respuesta funcionan en forma coordinada unas con otras, por ejemplo, el tubo digestivo, ¿ya? Que es el principal ejemplo de esto. Entonces, los ejemplos típicos de músculo liso unitario son el estómago, el intestino, el útero y la vejiga urinaria. Ven, acá está el ejemplo clásico de músculo liso unitario o visceral, porque está un esquema del sistema digestivo, del aparato gastrointestinal, y aquí está el esófago. El esófago está cortado porque en el fondo acá viene la faringe, pero el primer tercio del esófago es músculo estriado. ¿Ya? Los 2 tercios terminales son de músculo liso. No vamos a ver en detalle todo esto del músculo liso a lo largo del tubo digestivo, porque eso ya es materia que tendría que uno discutir en el curso de fisiología más adelante. ¿Ya? Pero ven que acá tienen distintos segmentos, distintos compartimentos del tubo digestivo, todos con distintas todos compuestos en su pared por músculo liso, pero de distintas formas, porque hay distintas composiciones. El estómago llega a tener hasta 3 capas circulares, diagonales y longitudinales de tubo de esa musculatura lisa. El intestino delgado, como les mostré, circular y longitudinal, o sea, tiene distinta disposición en distintos compartimentos a lo largo de todo el aparato digestivo, y estos compartimentos, para que trabajen funcionalmente, estén aislados unos con otros, y están separados por esfínteres. Ven al final del esófago, hay un esfínter, uno superior, uno inferior, también el esfínter que conecta el estómago con el duodeno, eso también es el píloro, y todos estos esfínteres son musculatura lisa, pero es que ya tiene distintas características, porque los esfínteres están todo el tiempo contraídos, por lo tanto tienen otra regulación, y eso hace que también tenga, para cumplir esa función, otras características, y entonces estos esfínteres separan distintos compartimentos que por lo tanto pueden ir separando funciones y separando el contenido de una parte del tubo digestivo de otra. Y como les decía, entonces esto es un músculo visceral o unitario, funciona en forma coordinada, porque está muy
conectados, acoplados funcionalmente, y por lo tanto en el tubo digestivo, por ejemplo, tanto en todas las partes, tanto en el esófago, en el estómago y en el intestino, vemos distintos tipos de movimientos. La motilidad intestinal es fundamental para la función del aparato digestivo. Algunos tipos de motilidad intestinal, la motilidad se refiere solamente a la función del músculo liso intestinal. Unas más típicas son las contracciones peristálticas, que empuja el bolo alimenticio en forma hacia adelante, pero eso hace que se contraiga atrás del bolo y se dilate en la parte de adelante. Por lo tanto, esto amerita un funcionamiento muy coordinado, ¿ya? Entonces, y esto se logra gracias a la comunicación, a que funcionan en conjunto las células musculares lisas, y a la inervación, a la red de inervación y los reflejos que se forman con la estimulación nerviosa de distintos puntos del tubo digestivo, porque estos son más bien reflejos, donde llega el bolo, produce tensión y ahí se activa una respuesta y esta se coordina en la pared del tubo digestivo. Y la otra típica motilidad intestinal son las contracciones segmentales, que sirven. Estas no son para avanzar el contenido, sino más bien para mezclarlo. Se producen contracciones en distintos cada cierto intervalo, y por lo tanto se contraen en forma separada uno de otro, y por lo tanto haciendo que se revuelva el contenido. Y por lo tanto esto revuelve el contenido intestinal, mezclándolo y manteniéndolo en contacto con el epitelio absorbente. ¿Ya? Y así, pero lo único que vamos a mostrarles es que esto hace que funcione que este músculo funcione en forma coordinada. Y el otro tipo de tejido muscular, por lo tanto, es el multiunitario o no unitario. ¿Ya? Multiunitario, entonces, que hay varias unidades, no es todo el conjunto que funcione por sí mismo, por su forma acoplado en todo su conjunto en forma funcional. Entonces, en el músculo liso multiunitario, las células no están directamente acopladas, eso es lo que les puse acá, unas no están acopladas unas con otras vía gap junction, o el acoplamiento es menor, ¿ya?, que en el otro caso. Y se encuentran entremezcladas con tejido conectivo, entre una y otra, entonces estás más separada, entonces no tiene un contacto íntimo que permite la comunicación por gap junction, sino que hay más tejido conectivo entre medio, que hace que la relación de comunicación no sea tan directa. Entonces las fibras pueden contraerse de manera independiente, o grupos pequeños de células musculares lisas se contraen independientes de otros grupos, más bien se refiere a eso. Ya no es que cada célula en particular funcione en forma independiente. Este tipo de músculos lisos se presenta en aquellos órganos en los que es necesario un ajuste muy preciso del grado de contracción, porque no es que llegue un estímulo y se propague como una onda por todo el resto de la musculatura, sino que la estimulación tiene que ser muy fina, muy rápida, y llega, por lo tanto, por ejemplo, llega a una terminal nerviosa y está en relación a casi toda la musculatura. Entonces, cuando llega el impulso nervioso, se liberan los neurotransmisores y se liberan casi en torno a todas estas distintas unidades funcionales, y por lo tanto hace que funcione en forma mucho más rápida, más simultánea, ¿ya? Se encuentra en la pared de los bronquios, músculo del iris. El músculo del iris comprende el músculo esfínter del iris y el músculo dilatador del iris, que son el que contrae el iris y lo dilata, ¿ya? Hace que uno cuando enfoca, está tratando de ver algo, yo que soy piti tengo que estar haciendo así, entonces uno está enfocando y por lo tanto contrae y dilata. Y músculo ciliar del ojo y músculos piloerectores, que están en el folículo piloso, así que cuando así me pusieron los pelos de punta. Eso también son de este mismo tipo, multiunitario. ¿Ya? Como vemos acá, este es el ejemplo más característico, que es el músculo del iris. Ven que las contracciones son muy rápidas, simultáneas, no son como ondas, y por lo tanto esto tiene una coordinación, una estimulación prácticamente de toda la musculatura en forma simultánea. De este músculo, del multiunitario, otro ejemplo que se da mucho, que ustedes quizás lo van a ver en los libros también, pero que es más
no es tan claro, ¿ya? Uno diría es más confuso, de usarlo como ejemplo, son dicen los vasos grandes. Los vasos grandes del sistema circulatorio. El vaso más grande, más característico es la aorta gradual. Entonces, según eso, uno diría que no están acopladas las células musculares lisas de los vasos grandes, no están acopladas por gap junction, y por lo tanto funcionan como grupos independientes. Claro, eso no se refiere a, no es tan claro porque ven, este es un corte de una aorta de ratón, y esto es una inmunofluorescencia, y en rojo lo que estamos viendo es la expresión de conexina 43, que es una de las proteínas que puede formar gap junction. Usted sabe, en la gap junction hay 20 isoformas de proteínas de conexinas que forman gap junction. Las conexinas son la familia de proteínas que forman las gap junction. Si 6 conexinas forman un hemicanal que está en una célula, y otras 6 forman otro hemicanal que está en otra célula, o un conexón que se llama, y como las células están pegadas, se conectan por sus extremos estos conexones, estos hemicanales, y forman un canal intercelular conectando una célula con la otra, ¿ya? Entonces, las conexinas son las proteínas que forman este canal. Y la aorta tiene expresión de, por ejemplo, esta conexina, que es la más ampliamente distribuida, claramente están conectadas. Entonces, hay comunicación, hay acoplamiento, pero no a lo largo de toda la aorta. O sea, lo que ocurre en un segmento de la aorta no se transmite claramente hasta por todo el segmento de la aorta. No está funcionando toda la aorta en forma coordinada, y más bien se refiere a eso, el que sea dentro de, típicamente lo ponen dentro de la clasificación de multi-unitario, ¿ya? Porque si vemos acá, está la arteria mesentérica, ven acá está la arteria mesentérica aislada, y si uno con una micropipeta le microinyecta una célula, esta es la pared, estas las células musculares, inyecta una célula, que en este caso fue esta, con un colorante, que en este caso es etidio, que marca los núcleos, se intercala con el ADN y ahí produce fluorescencia, vemos que el colorante difunde rápidamente. Esto es después de un minuto de la microinyección, y ve que el colorante difundió a lo largo de gran distancia. O sea, de que están acopladas, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo que ustedes quizás lo van a ver, pero no es tan... yo trabajo en el área cardiovascular, principalmente vascular, no es un ejemplo que sea tan limpio, tan claro, se podría decir. Es como a media. ¿Sí? Ya pasaron los 40 minutos. Ya voy a terminar. Así que vamos a avanzar un par de minutos más, que a poquito. Y ahí damos el descanso. Bueno, entonces, acá es lo que se grafica, entonces músculo liso unitario o visceral, ¿ya? Que este sería el seudónimo. Ustedes ven que aquí están todas las células, están en íntimo contacto unas con otras, y por lo tanto hay gap junction, que es lo que se muestra ahí, están todas conectadas, por lo tanto la estimulación de algunas células, estas son las varicosidades de los nervios. Entonces las varicosidades están separadas por cierta distancia, pero liberan sus neurotransmisores, y esa respuesta de algunas se coordina en todas las otras células. Y el cambio liso multiunitario, que el ejemplo más claro en el iris, no están tan íntimamente asociadas unas con otras, comunicadas por gap junction, que en rigor, por definición, no están comunicadas por gap junction, porque los vasos sí, pero sí tienen una inervación. Los terminales nerviosos están inmersos y están más íntimamente relacionados con distintos conjuntos de células. No es que haya ahí un terminal para cada una de las células, ya eso no ocurre, sería infinito, pero sí para distintos conjuntos de células, y por lo tanto hace que el músculo tenga una regulación mucho más fina, se produzca la contracción o la relajación de todo el conjunto en forma simultánea, porque en el nervio la señal viaja mucho más rápido que a través del músculo, y por lo tanto las respuestas son más rápidas y precisas. Ya, y aquí lo vamos a dejar. Y ¿cuánto damos de recreo, Javier? 15 minutos. ¿Ya? Entonces son justo las 4:20, si no me equivoco. Entonces a 25 para las 5. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O la Javiera es la única que manda aquí? Todos tenemos que someternos a su mandato. No sé qué dicen los alumnos. ¿Está bien? Ya, pero parece que nadie reclama, así que dejémoslo ya. Entonces estamos de vuelta a 25 para las 5, ¿ya? ¿Ok?
Ya. Ya. ¿Continuamos? El silencio otorga. Ya, vamos a... Esto se puso autónomo. Ya, vamos a seguir entonces. Ya vimos las características principales del músculo liso. Ahora la parte importante funcional. ¿Ya? Y aquí hay varios detalles y diferencias también con los otros tipos musculares. El músculo estriado y el músculo cardíaco son bastante similares. Desde el punto de vista funcional tienen diferencias, pero en términos generales son parecidos. El músculo liso sí tiene más diferencias y muchos detalles, no los vamos a ver todos, vamos a verlo de forma un poco más general, porque hay muchos detalles de enzimas, proteínas, de vías de señalización, de muchos pasos que no tiene sentido estar discutiéndolas, sino más bien lo que más importa son los conceptos generales. ¿Ya? Entonces vamos a ver la contracción. Y la contracción se basa igual que en el músculo estriado por la relación funcional entre los filamentos finos de actina y los filamentos gruesos, que son los filamentos de miosina. ¿Ya? Pero los filamentos gruesos, especialmente la parte, el extremo del filamento grueso de miosina, o sea, las cabezas de miosina, son las que eso es el motor, que el que genera la fuerza. Y el filamento de actina realmente es la cuerda donde se agarra el filamento de miosina para tirar y generar la fuerza y avanzar. O sea, es como que uno estuviese en un bote y se agarra de una cuerda de la orilla y va avanzando hacia la orilla, empujándose agarrado de la cuerda. Esto es lo mismo, la cabeza de miosina va avanzando a través del filamento, empuja el filamento de actina y por lo tanto lo hace avanzar por sobre, lo que genera la fuerza en la cabeza de miosina. ¿Ya? Entonces, acá básicamente en términos generales es lo mismo. Entonces, tenemos, pero la isoforma de miosina es distinta que lo de los otros tipos musculares. Y hay otras diferencias que las vamos viendo de a poco. Entonces, el filamento grueso, o sea, la miosina, tiene básicamente 6 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas, de 230 kilodaltos más o menos, que es donde están las cabezas de las cadenas, son las cabezas de las cadenas pesadas, que es la cabeza de miosina en el fondo, tiene por cada filamento hay 2 cabezas de miosina, y esta cabeza se entrelaza, forma una alfa hélice que comienza en el cuello de las cadenas pesadas, y luego tenemos la cola de las cadenas pesadas. Tienen que pensar que uno de estos, o sea, que en cada caso, cada filamento general, hay cerca de 400 moléculas, y por lo tanto están entrelazados algunos con otros, están asociados espacialmente, y por lo tanto uno, como les mostré al principio, tiene un filamento, pero hay varios filamentos, uno asociado unos con otros, y por lo tanto uno tiene cabeza a lo largo de toda la línea del filamento de miosina, en relación con los filamentos de actina. ¿Ya? Entonces, tenemos entonces la cadena pesada, que tiene básicamente la cabeza, que es la parte fundamental, porque aquí es donde la cabeza es el motor, es donde se genera la fuerza. ¿Ya? Que después viene la parte filamentosa, que es el cuello de la cadena pesada y las colas, pero en la cabeza también encontramos otras 2 subunidades. O sea, tenemos 6 cadenas polipeptídicas, estas son las 2 pesadas, donde está la cabeza, cuello, cola, eso. Y luego son todos pares, y las cadenas livianas, pues observamos que la cadena, tenemos 4 livianas, son 2 que son la cadena liviana regulatoria, que es lo que vemos ahí, que están a un lado, más bien aquí hasta la parte basal, realmente más
más precisamente más hacia abajo, que está la cadena liviana regulatoria, y son dos, una por cada cabeza, y también tenemos la cadena liviana esencial, que se conoce como la cadena liviana de miosina, que es fundamental en la función en la función del complejo actina-miosina para que se produzca la contracción, ¿ya? Es la llave, el gatillo, lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces ahí serían las cuatro, las dos pesadas, o sea, las seis, las dos pesadas y las cuatro livianas. La cadena liviana regulatoria es esta de 17 kilodalton y la cadena liviana esencial es la de 20 kilodalton. Eso es importante porque cuando uno habla de la cadena liviana, realmente aparece un numerito y es la de 20, y esa es la de 20, la liviana de 20 kilodalton es la que yo le digo que es la crítica desde el punto de vista funcional, que es la que gatilla la respuesta. ¿Ya? La regulatoria es más bien, como dice su nombre, tiene una función más bien regulatoria. También puede tener, por ejemplo, ser modulada por otras vías, por distintas vías de señalización, y se puede fosforilar y eso regular la funcionalidad. Pero la que hace que funcione o no funcione en el fondo es esta, la cadena liviana esencial, que es la de 20 kilodalton. Bueno, y la cabeza de miosina tiene alta afinidad por la actina, pero eso es similar, y el funcionamiento tiene capacidad ATP-ásica, y por lo tanto el funcionamiento, cómo funciona y se genera fuerza en la cabeza de miosina es similar a lo que ustedes tienen que haber visto con el músculo estriado. O sea, está el filamento de actina, está la cabeza de miosina. Cuando está con ATP unido no tiene afinidad por la actina, pero como tiene actividad ATP-ásica, hidroliza el ATP, que ADP más fosfato se une a la actina, se libera el fosfato, y al liberarse el fosfato se produce el cambio conformacional y se libera el ADP, y cambia de 90 grados la posición de la cabeza, 90 grados, 45 grados, y por lo tanto empuja al filamento de actina, ¿ya? Entonces, este es el mismo mecanismo que ustedes vieron con el músculo estriado en este caso también, pero cómo se activa esto es distinto, ¿ya? Tenemos, acá cuando uno habla de músculo estriado, uno siempre habla de contracciones que son transitorias. O sea, uno puede tener una contracción isotónica en el músculo estriado, o sea, mantener fuerza por un tiempo, pero son por tiempos determinados, se produce fatiga y el músculo no puede mantener tensión por mucho tiempo. Puede ser dentro de una ventana de tiempo, puede mantener tensión o generar, por ejemplo, se genera alta fuerza y luego se relaja. El corazón genera fuerza, contrae, se relaja, se contrae, se relaja en el músculo cardíaco, ¿ya? En cambio, en el músculo liso se puede observar que se puede producir contracciones fásicas, ya que fásico significa que es con fase, que es transitorio, se contrae, genera fuerza, y luego se relaja, genera fuerza, como se ve, como por ejemplo con los movimientos que les mostré en el tubo digestivo. Ya esos son fásicos. El movimiento, por ejemplo, de segmentación, está contrayéndose y relajándose. Esas son contracciones fásicas. Genera fuerza, relaja, genera fuerza, relaja. O tónico, en que se contrae y mantiene un cierto grado de contracción. Por lo general, la fuerza que puede llegar a ser fásico es mayor que la que puede llegar a generar con una contracción tónica. Pero la gracia es que la tónica se mantiene en el tiempo, ¿ya? Y se puede mantener el tiempo y no por una ventana de tiempo. Hay ejemplos que son claros que se mantienen por mucho tiempo. Por ejemplo, los vasos, todos los vasos, por la submusculatura lisa, los vasos más pequeños que están en la microcirculación, o sea, que llegan no los vasos grandes, sino que los que ya están en relación a los órganos, tienen la capacidad de relajarse o contraerse. ¿Por qué? Porque ya están contraídos, a mitad de contracción. O sea, está con una contracción tónica permanente. Esos vasos no descansan nunca. Están siempre con un cierto grado de contracción. O sea, es una contracción tónica de por vida. Los otros ejemplos son, por ejemplo, los esfínteres. El esfínter está
que tiene una relajación transitoria, fásica, por decir así, pero están, por lo general también los esfínteres están cerrados. ¿Ya? Y esto se produce, si es tónico o la contracción es fásica, depende de, esto vamos a ir viendo de estos distintos componentes que se muestran aquí, y es de acuerdo a la regulación, porque se puede producir la contracción, esta es la cabeza de miocina, se produce la contracción, y esta contracción se gatilla por un mecanismo que vamos a ver ahora, pero como todos los músculos, con lo típico, con un aumento de calcio, y mientras se mantenga activa esta vía, que es por una enzima, una quinasa, que fosforila la cadena liviana, esta se puede mantener formando puentes cruzados constantemente, hasta que se desfosforila la cadena liviana. Por tanto, ahí podría tener una contracción tónica, y es una clase de músculo liso. Puede estar generando fuerza a lo largo del tiempo, pero con mucho menos gasto de energía que un músculo estriado. Pero hay mecanismos que están regulando a este nivel, o también al mismo tiempo desfosforilando la fosforilación, y por lo tanto el balance entre estas dos vías, la que activa la cabeza de miocina y la que la inactiva por medio de la desfosforilación de la cadena liviana, es la que podría producir esta regulación para llevar a que pueda ser una contracción fásica o tónica. Y como les decía, ejemplos, aquí vemos varios. Ven, acá hacia arriba es contracción, hacia abajo es relajación. Ven que está aquí, por ejemplo, tenemos uno que está con un alto grado de contracción, o sea, alta tensión, pero está siempre contraído a lo largo del tiempo. Y esto es lo que yo les decía, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, especialmente los vasos más pequeños. Los vasos más grandes son más elásticos, por lo tanto, entra el corazón, bombea sangre, se distiende el tejido elástico, y luego se contrae el tejido elástico, y no es tanto la musculatura la que trabaja. La musculatura como determina el grado de elasticidad, la rigidez del vaso. Pero los vasos más pequeños tienen un cierto tono que lo mantiene en el tiempo y lo varían. Un poco más de tono, menos tono. Por eso tono es que contracción tónica a lo largo del tiempo. Entonces, una fuerza variable, puede ser mayor o menor, pero sostenida en el tiempo. En la contracción tónica. Y los otros son, por ejemplo, los esfínteres, tan contraídos, tan cerrados, tan contraídos, y en determinado momento, de acuerdo a la necesidad de la función, se pueden relajar, pero eso es transitorio, y luego se mantienen contraídos a contracción tónica a lo largo del tiempo. Por lo tanto, todos estos son ejemplos todavía de músculo liso tónico, de contracción tónica. Y en cambio acá abajo, por ejemplo, el esófago, la vejiga, el aparato digestivo, son contracciones que son fásicas. Acá en el esófago hay que no es lo mismo que en el resto del tubo digestivo, porque ¿qué pasó aquí? Que se contrajo y luego se mantuvo relajado. O sea, tiene una contracción, luego otra, y esto es básicamente del esófago. También pasaría con la vejiga, pero el esófago es más claro. ¿Por qué? Porque aquí es cuando se produjo la deglución. Entró el alimento, eso entra al esófago, se produce un reflejo, se activa un reflejo y se produce un movimiento peristáltico, se contrae, y esa peristaltia, este movimiento, esta contracción se propaga hacia el otro extremo del esófago, o sea, hacia abajo, para llevar el alimento hacia el estómago. Y por eso es una contracción, en el fondo, que se produjo una deglución y después se mantuvo en el tiempo. Se volvió a relajar, y después hasta que uno vuelva a tragar algo. Ahí voy a cerrar. Entonces, el músculo liso, como el músculo esquelético, la contracción de calcio es el determinante fundamental del ciclo de los puentes cruzados, ¿ya? O sea, todos los músculos, los tres tipos de músculos que les mencioné, calcio significa contracción, ¿ya? Pero, como vamos a ver un poco más adelante, en el caso del músculo liso, calcio es lo fundamental, es la principal señal que lleva a una principal señal intracelular que lleva a una contracción, porque estamos hablando de calcio, concentración de calcio intracelular, ¿ya? Entonces, los cambios de calcio intracelular, los aumentos de calcio, son los que llevan a la contracción, como todos los otros músculos, de distintos mecanismos. Ahí varían, ahí son distintos los tres. Pero calcio igual contracción. Pero en el músculo liso hay vías alternativas o paralelas, ¿ya? Que las vamos a discutir rápidamente y que tienen cierta relevancia, ¿ya?
es importante, el músculo liso carece de troponina, lo cual eso es fundamental para su función. ¿Por qué? ¿Cuál era la función de la troponina? Voy a dar una pista, más bien la troponina C, por ejemplo, en el músculo estriado o músculo esquelético. No sé cómo lo llamaron ustedes en clase. ¿Alguien se acuerda? Eso fue el martes, ¿no? Bloquear como el sitio de unión. Bien, no preciso, pero muy bien, porque la troponina C es que el calcio se une, el blanco del calcio es la troponina C, el músculo estriado. Se une el calcio a la troponina C y eso produce un cambio conformacional que libera la tropomiosina. Y la que tapa el sitio de unión de la miosina a la actina es la tropomiosina, ¿no es cierto? Entonces, se libera la tropomiosina, que la tropomiosina es la cadena que está, que yo le mostré, está la actina, y la tropomiosina va como circundando a la actina. Esta se libera, se mueve y expone, o sea, ahí se expone el sitio, o sea, la troponina C tiene como anclada la tropomiosina, llega el calcio, a la troponina C se produce un cambio conformacional, eso libera la troponina, o sea, tropomiosina se mueve y libera, ahí se exponen los sitios de unión de la actina. Entonces ese es el gatillo, el punto fundamental que produce, o sea, que inicia la contracción, ¿no es cierto? En cambio, el músculo liso no tiene troponina. Entonces ya la fosforilación, otro aspecto, la fosforilación de la cadena liviana de miosina del músculo liso permite la unión de la cabeza de la cadena pesada a la actina. O sea, este es el blanco. Ya no es la troponina, no hay troponina. El blanco es la cadena liviana de miosina en el músculo liso. Entonces la fosforilación, y esta fosforilación depende de calcio, como vamos a ver más adelante. Y la fosforilación de la cadena liviana de miosina del músculo liso es la que permite la unión de la cabeza, la actina, o sea, de la cabeza de la miosina a la actina. Y ahí se inicia la actividad. ¿Ya? Entonces, la miosina se fosforila por la enzima, la sinasa de la cadena liviana, o la quinasa, como quieran llamarlo. Es la quinasa de la cadena liviana, de miosina, que se abrevia según la sigla en inglés, MLCK, Myosin Light Chain Kinase. ¿Ya? Entonces la cadena es la quinasa de la cadena liviana de miosina. Y esa es la que fosforila la cadena liviana y gatilla, inicia la respuesta, o sea, la contracción. Entonces, y esto activa, se desactiva por la unión del complejo calcio-calmodulina. O sea, ahí está el blanco del calcio. Calcio aumenta calcio, se forma calcio-calmodulina, y el blanco del músculo liso, el blanco del calcio no es la troponina, no hay troponina. Es el que inicia el gatillo, es la enzima, la quinasa de la cadena liviana de miosina, o la sinasa de la cadena liviana de miosina. Esa es la que es dependiente del calcio y por lo tanto se activa, esa va a ir a fosforilar la cadena liviana y ahí se activa la cabeza de miosina, empieza a funcionar y genera fuerza. Los puentes cruzados pueden continuar su ciclo sin necesidad de más calcio hasta ser desfosforilados por la fosfatasa de la cadena liviana de miosina. Ya, o sea, se genera fuerza, entra calcio. Calcio, depende del tipo de músculo, se libera desde los almacenes intracelulares, pero por lo general, como son contracciones más lentas y sostenidas en el tiempo, el calcio del almacén intracelular lo alcanza. Por lo general, esto se asocia con la entrada de calcio desde el extracelular, que típicamente es por la activación de un canal de calcio tipo L, igual que el que después vamos a ver en el cardíaco, y que es de este canal tipo que el receptor de nifedipina del músculo estriado, también es un canal de calcio modificado. Ya son todos de este mismo distintos isoformas, distintos parientes de la familia. Entonces, cuando viene una respuesta, por ejemplo, a la activación de un receptor, se produce una cascada que lleva a formación de IP3, se libera calcio, y al mismo tiempo toda esa actividad de señalización lleva a la depolarización de la célula, muchas veces por la activación del canal de cloro, y la depolarización activa estos canales de
calcio tipo L, que son dependientes de voltaje, por lo tanto el depolarizarse se activa y aumenta el calcio, y eso permite mantener calcio a lo largo del tiempo. O sea, cuando una concentración es fácil, es corta, podría ser con calcio solamente de los residuos intracelulares, pero es más sostenida, que dura un poco más de tiempo, tiene que entrar calcio desde el extracelular, que es lo que ocurre en casi todos los casos. Se forma el complejo calcio-calmodulina, y eso va a... El calcio-calmodulina activa a la quinasa de la cadena liviana de miosina, fosforila la cadena liviana de miosina, y ahí se activa la actividad ATPásica de la cabeza de miosina, y se produce el desplazamiento que va a generar fuerza, el cambio conformacional de la cabeza, que va a hacer que se desplacen los filamentos delgados por sobre los huesos, y por lo tanto el acortamiento de la distancia entre estos dos tipos de filamentos. Va a caminar el filamento grueso por sobre el filamento delgado, y en este caso músculo liso acercando los cuerpos densos de un lado al otro lado. ¿Ya? Entonces, eso está resumido aquí, ¿ya? Que es un aspecto fundamental. Una distinción importante entre el músculo estriado y el músculo liso es que en el músculo estriado el calcio media la contracción a través de la regulación de la disponibilidad de filamentos de actina, ¿no es cierto? La disponibilidad, porque el calcio que hace que estén disponibles los filamentos de actina. O sea, se expone el sitio de unión, está disponible la actina para que se una a la miosina. Mientras que en el músculo liso la cadena liviana de miosina es el blanco del calcio. A través de la quinasa de la cadena liviana, o sea, no es que se une el calcio a la cadena liviana de miosina, sino que ese es el blanco porque se va a fosforilar a través de esta enzima dependiente de calcio, que es la quinasa de la cadena liviana de miosina. ¿Ya? Ven, acá está el músculo estriado, está la actina. Esta es la tropomiosina, esta es el malvado que tapa los sitios de unión que están en amarillo, el sitio de unión de calcio. Entonces, esta es la troponina, cuando une el calcio, la troponina tiene un campo de conformación que permite que se desplacen estas moléculas de tropomiosina y se exponen en los sitios de unión de las cabezas de actina, y se puede producir la contracción. En este otro caso, no hay troponina, pero también depende de calcio, porque el calcio se une a la quinasa de la cadena liviana de miosina. Y esa va a fosforilar la cadena liviana de miosina, y eso va a activar la actividad ATPásica de la cabeza de miosina. Recuerden que la cabeza de miosina con ATP no tiene afinidad por actina. Por lo tanto, cuando se activa la actividad ATPásica de la cabeza de miosina en el músculo liso, porque está inactiva la cabeza de miosina, entonces cuando se fosforila la cadena liviana, se activa la actividad ATPásica de la cabeza de miosina, y por lo tanto se hidroliza ATP, se forma ADP y fosfato, se produce el cambio conformacional que vuelve, estaba así, con el ATP unido, se hidroliza, vuelve, ¿no es cierto? Lo mismo que con el músculo estriado, se libera el fosfato y se une a la actina, pero porque se activó, en el caso del músculo liso, se activó la actividad ATPásica, y luego se libera el ADP y vuelve a generar fuerza más de 90 grados a 45 grados, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque eso es más o menos, en términos generales, lo mismo que ocurre en el músculo estriado. Lo único que antes la miosina esa miosina estaba inactivada, o sea, su actividad ATPásica, o sea, la cabeza de miosina no estaba funcionando, y se activa cuando se fosforila la cadena de miosina. Pero después de ahí se activa, o sea, se activa su actividad ATPásica y funciona parecido a como era el músculo estriado. Entonces, en la contracción, en términos generales, tenemos, por ejemplo, si hay un receptor, puede ser un receptor de un neurotransmisor, como por ejemplo, puede ser acetilcolina por el parasimpático, que en el aparato digestivo es constrictor, pero puede ser del simpático, la noradrenalina, que en el músculo liso vascular es constrictor. La acetilcolina en el músculo liso vascular es relajadora. ¿Ya? Ven que no es el mismo efecto en todos los distintos músculos lisos. Depende del músculo liso, cuál va a ser el efecto de la señal, o de la activación del mismo receptor. Entonces, pero esos son receptores, finalmente son receptores asociados a proteína G de estos 7 magníficos, por lo tanto se gatilla toda una cascada de señalización, se activa la proteína G,
formación de diacilglicerol de una fosfolipasa C muchas veces, depende del tipo de proteína G, y diacilglicerol IP3, el IP3 va a ir a activar los receptores de IP3 de los almacenes intracelulares, se libera calcio, y ahí se inicia el aumento de la concentración de calcio. Pero al mismo tiempo esta vía de señalización lleva a que se depolarice la membrana, porque se activa, eso no está muy claro en el músculo liso cómo ocurre. Hay distintos canales, se piensa en puede ser de sodio, de cloro, y que produce la despolarización, y la despolarización activa finalmente a los canales de calcio dependientes de voltaje tipo L del músculo liso, son los 1.2, y se produce la entrada de calcio, y esto lleva al aumento final de calcio del intracelular, y un aumento de calcio más sostenido en el tiempo, por lo tanto, que permite que se produzca la contracción y se mantenga en el tiempo, o se genere mayor contracción, mayor fuerza. ¿Ya? Porque esto es importante porque la contracción del músculo liso es lenta, ¿ya? Por lo tanto, le toma mucho más tiempo llegar y generar la misma cantidad de fuerza. Entonces, calcio se une con calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina va a asociarse, a unirse, a activar a la quinasa de la cadena liviana de miosina, la cual fosforila. Ven que aquí está más bien cercano al cuello, está la cadena liviana de miosina, y eso hace que se active la actividad ATPase. O sea, esta cabeza de miosina tiene unido la ATP, y al tener unido la ATP tal cual tiene baja afinidad por la actina, pero al producirse esta fosforilación se activa la actividad ATPásica, por lo tanto se hidroliza la ATP, y por lo tanto la cabeza de miosina vuelve a funcionar, pasa de 45, hidroliza la ATP, vuelve a su conformación en 90 grados, libera el fosfato, aumenta la afinidad por la actina, se une, libera la ATP y vuelve con el otro último cambio conformacional, que de 90 grados la cabeza se recoge y pasa a 45 grados, desplazando los filamentos de actina. Todo esto ya ustedes ya lo tienen que haber visto, deben ser expertos o expertas más que yo, pero ahí se gatilla la respuesta. Entonces, mientras se mantenga esta fosforilación, se mantiene la formación de puentes cruzados y se mantiene la generación de fuerza, ¿ya? Y eso hace que también que el músculo liso esto sea más como eficiente, más ahorrativo. Se puede mantener fuerza por más tiempo, hasta que se desfosforile. Y ahí viene un paso más importante que vamos a ver adelante, porque hay una fosfatasa que está en el otro lado. O sea, por un lado la quinasa y por otro lado la fosfatasa, y ahí es el balance el que va a mantener que se esté más fosforilado o menos fosforilado. Entonces, esto en resumen, ven que aquí tengo acetilcolina, porque si esto fuese un vaso, esto inhibiría todo esto. Pero esto, entonces uno diría, es un músculo liso del intestino, donde la acetilcolina, por el parasimpático estimulador, produce contracción, los receptores son típicamente el M3 o el M2, y lleva la proteína G, fosfatidilinostoc con la fosfolipasa C, y formación de IP3, liberación de calcio en los almacenes intracelulares, pero esto está asociado también a que se produzca despolarización o activación de otros canales de calcio. También puede ser porque están los TRP, y entrada de calcio, eso permite rellenar los almacenes intracelulares, pero también contribuir al aumento de calcio. Se forma el complejo calcio-calmodulina, se activa la quinasa de la cadena liviana de miosina, y eso fosforila la cadena liviana de miosina, y eso es lo que dispara, es lo que gatilla la iniciación, la respuesta de la cabeza de miosina, porque tiene la actividad ATPásica y todo lo que le expliqué, que de ahí se puede generar fuerza, mientras se mantenga fosforilado. ¿Ya? Entonces esto es el resumen de lo mismo que ya les he explicado. Ven, aumento de calcio, tanto por vías intracelulares, de liberación de almacenes intracelulares, calcio extracelular, calcio-calmodulina, se activa, porque es una enzima dependiente de calcio, la quinasa de la cadena liviana de miosina, y esta activación de la quinasa fosforila la cadena liviana de miosina, en la cabeza de miosina, como les mostré al principio, y esto aumenta o activa más bien la actividad ATPásica de la miosina, y por lo tanto se produce toda la secuencia de eventos de cambios conformacionales entre que se hidroliza la ATP, y por lo tanto lleva a que la cabeza de miosina finalmente produzca el cambio conformacional que hace que unida la actina
se produzca este cambio funcional que cambia de 90 grados a 45, desplazando 45 grados, desplazando los filamentos de actina por sobre los de miosina, acercándolos, en este caso un músculo liso, los cuerpos densos, por tanto, acortando la distancia, achicando la longitud del músculo. Sin embargo, hay vías, en este caso aquí hay una diferencia del músculo liso, y esto se observa en algunos casos y parte de la regulación, por eso este es un músculo que se ve mucho más sencillo, ¿ya? Pero en verdad, desde el punto de vista molecular, tiene varios aspectos que son realmente más complejos, porque la contracción, el nivel de generación de tensión, de fuerza, no es a todo largo dependiente o directamente proporcional al aumento de calcio. Ya se va potenciando. Entonces, eso quiere decir que cuando ya hay ciertos niveles de calcio, pareciera que se activan otras vías complementarias. Y efectivamente, se activan un receptor, activa las vías que llevan al aumento de calcio, pero al mismo tiempo la formación de diacilglicerol con el aumento de calcio, porque el calcio puede activar directamente todas estas vías por la fosfolipasa C, la fosfolipasa D o la fosfolipasa 2, que forman diacilglicerol o ácido araquidónico, y eso lleva a la activación de la proteína quinasa C épsilon. Y por lo tanto el calcio puede contribuir a la activación de esta vía, o esta vía se puede activar en forma independiente de calcio. O sea, hay un componente que puede ser independiente de calcio, que va por esta vía de la proteína quinasa C épsilon. Y esta vía de la proteína quinasa C épsilon está bien resumida, y no hay que gastar mucha memoria en estar aprendiéndose mucho en detalle. Eso es lo fundamental. Aquí está, estos son muchos pasos, es una cascada de señalización muy larga, ¿ya? Lo principal es que la proteína quinasa C épsilon, y que va principalmente por dos vías, que es la P38 y la Heat Shock Protein 27, o sea, la proteína de shock de calor de 27, y por una vía de la MAP quinasa, en el fondo MEK o MAP quinasa, que son todas de la misma familia, y que va por, que desencadenan las ERK, que son parte de la misma familia, ERK1, ERK2, y por varios pasos intermedios se puede llegar a la fosforilación de la cadena liviana de miosina. Hay muchos puntos de fosforilación. En todo caso uno dice, se fosforila como si fuese uno solo. No, cuando se activa cascada de señalización con varias quinasas, hay muchos sitios de fosforilación, ¿ya? Acá es un punto, es la serina 19, y otra treonina son los puntos que activan a la cadena liviana de miosina, ¿ya? Que es la que fosforila la quinasa de la cadena liviana de miosina. Es esa fosforilación la importante, pero hay otras que pueden ser regulatorias. Y estas vías, por varios pasos intermedios, pueden producir otra fosforilación, pero también puede llevar a la fosforilación de la cadena liviana de miosina, en esa serina, sin el intermedio de la quinasa de la cadena liviana de miosina. Entonces podría ser una vía independiente de calcio, porque la dependiente de calcio depende de la activación de la quinasa de la cadena liviana de miosina. Y ven, por eso está el 20 acá, porque la cadena liviana teníamos dos pares, la regulatoria y la esencial. Esta la regulatoria es la de 17 kilodalton, la esencial es la de 20, y esta es la esencial, la que se tiene que fosforilar para que se active la cabeza miosina, la actividad que hace que se genere fuerza. Entonces esto lleva a otro fenómeno que es una cualidad intrínseca de todo el músculo liso, que es la sensibilidad al calcio. Se produce cuando se producen contracciones sostenidas, como el ejemplo donde mejor se ve son los vasos chicos, que están siempre contraídos, los vasos más pequeños. Siempre tienen un grado de contracción, pero no está alto el calcio. Entonces, cuando se inicia la contracción, sube mucho el calcio, puede llegar hasta casi 1 micromolar, pero luego baja, por lo general sube a 500, 600 nanomolar, pero luego baja y baja casi a los niveles basales, que es un poco alto, pero se mantiene el mismo grado de contracción. Entonces, chuta, entonces aumentó la sensibilidad al calcio. Entonces, siempre en un principio se pensaba que era esta vía, que ven que aquí está MEK, la MAC y la P38, y esta es la vía de la MAP quinasa, es la misma que va en los pasos intermedios de la ERK1, ERK2, y que esta vía era la que producía el aumento de la sensibilidad del calcio, porque estaba fosforilando independiente de calcio, o sea, sumándose al calcio la activación de la quinasa de miosina, la de la cadena liviana de miosina.
Y eso puede contribuir, pero más bien es una vía independiente de contracción, o sea, independiente de calcio. Uno activa la proteína quinasa C y ve que el músculo se contrae sin mayores cambios de calcio. Pero no es el punto que efectivamente da mayor sensibilidad, que aumenta la sensibilidad al calcio. ¿Ya? Entonces, fue el primer blanco de estudio. Todos están investigando que aquí debería estar el punto que regula la sensibilidad. Y realmente la respuesta fue por el otro lado, porque la quinasa de la cadena liviana de miosina fosforila a la cadena liviana de miosina, bien, la de 20 kilodaltos, pero la que regula, del cual depende la sensibilidad, acá hay muchos puntos de regulación, pero el principal es a nivel de la fosfatasa de la cadena liviana de miosina. ¿Ya? Esta fosfatasa en principio no se consideró mucho, no se le dio mucha bola, porque se pensaba que era una holoenzima, o sea, que estaba siempre activa, que tiene una cierta actividad basal y esa es la actividad que se mantenía y no había mayor regulación. ¿Ya? Pero realmente sí, todas estas vías que se activan, todas estas mismas vías, también van en paralelo a regular la actividad de la fosfatasa de la cadena liviana, por lo tanto se aumenta la actividad de la fosfatasa que va a pasar. El balance de la fosforilación de la cadena liviana de miosina va a ser negativo, o sea, va a disminuir la fosforilación, ¿no es cierto? Pero si se inhibe, como muestra acá, con esa pelotita, la fosfatasa va a actuar menos, y si se mantiene el nivel de fosforilación, se va a fosforilar más la cadena liviana de miosina, por lo tanto va a haber más contracción. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre. Entonces, cuando se activa una respuesta con calcio, a largo plazo, y cuando estos músculos que mantienen un tono, no es que esté el calcio alto todo el tiempo porque la célula moriría, el calcio alto constante es tóxico. Entonces se calcifica la célula, como uno diría. Y por lo tanto se activan en paralelo estas otras vías que aumentan la sensibilidad y en el fondo está inhibiendo la actividad de la fosfatasa. Por lo tanto, con una activación menor de la cadena liviana de miosina por menor calcio, se lleva a que se mantenga el mismo nivel de fosforilación y por lo tanto se mantiene una contracción sostenida. ¿Ya? Que es lo que podemos ver acá, que ven que esta otra vía, que yo en principio le había mostrado que iba y actuaba por la P38 y la proteína de shock calórico, de calor de 27 y la E1 y E2, actuaban, esto es a través de dos patas, pero estas ya son agregar otro paso más, pero son muchos pasos, que esta es la integrin link quinasa, la quinasa enlazada, la integrina, y esta es la CYP quinasa, pero por una vía u otra, lo importante es esta parte de arriba, solamente la proteína quinasa C, podían llevar a la fosforilación directamente de la cadena liviana de miosina, y por lo tanto activar la contracción, y este sería el punto, pero al mismo tiempo el punto de regulación. ¿Ya? Independiente de calcio saltándose la quinasa, pero al mismo tiempo, tal cuando se empieza a producir la contracción, aunque sea dependiente de calcio, estas vías se activan y esto lleva a que se active la fosfatasa. Aquí esta es la fosfatasa, ¿ya? Porque la fosfatasa tiene tres subunidades, una regulatoria que es esta es la fosfatasa, el sitio catalítico es una fosfatasa tipo PP1, y esta es otra subunidad de 20 kilodaltos que no se sabe muy bien cuál es su función al fondo. Pero lo que llevan es que llevan a la inhibición, pueden llevar a la inhibición o directa de la fosfatasa, de la actividad de la fosfatasa, o a través, que esta es la vía más clásica de regulación, que es a través de la activación de esta proteína, que esta enzima, que es la proteína que es la inhibidora de la fosfatasa dependiente de proteína quinasa C. PKC Dependent Phosphatase Inhibitor. ¿Ya? Por eso es la C, de que es dependiente de la proteína quinasa C. Entonces, la inhibidora de la fosfatasa dependiente de la proteína quinasa C. De esta. Esta es la proteína quinasa C epsilon porque hay muchas isoformas de proteína quinasa. Entonces, la activación de esta proteína, como es inhibidora de la fosfatasa, inhibe a la fosfatasa, y por lo tanto el inhibidor de la fosfatasa se desfosforila menos,
la cadena liviana de miosina y por lo tanto se produce mayor contracción. Por lo tanto, si al mismo tiempo está cayendo el calcio por otro lado, y si está inhibiendo la fosfatasa, cae el calcio, hay menos actividad de la quinasa de la cadena liviana, pero por otro lado hay menos fosforilación, por lo tanto se mantiene la contracción, ¿ya? Y eso, por lo tanto, es básicamente la sensibilización, aumento de la sensibilidad al calcio, ¿ya? Pero esta sería la proteína clave. Pero esto lo pueden hacer estas dos vías, directamente inhibiendo la fosfatasa a través de las fosforilaciones, pero el mayor efecto es básicamente a través de esta proteína, este inhibidor, el CPI-17, que es inhibidor de fosfatasa, y lo hace también a través de una fosforilación. Entonces, bueno, eso sería la regulación de la parte contracción y sensibilidad al calcio, todo el mecanismo de contracción, ¿ya? No sé si hay preguntas o vamos bien. Seguimos entonces. Entonces, esto está súper simplificado porque realmente de la relajación del músculo liso, las señales, mecanismos, esto es un resumen, son muy diversos, depende del músculo liso. Por ejemplo, en el intestino hay una serie de péptidos, muchos péptidos, la sustancia P, los BIP, etcétera, ya se me olvidan. Muchos, es toda una familia de péptidos que son prácticamente todos son relajadores, ya son neuropéptidos, porque son liberados también por la terminal nerviosa. Entonces, no va a haber uno u otro, pero en términos generales, la acción de todas estas señales, y lo otro más conocido es el óxido nítrico, que en los vasos es muy conocido, pero también actúa a nivel de las vísceras del aparato digestivo, y son relajadores de la musculatura lisa. Y el óxido nítrico actúa a través de la guanilato ciclasa soluble, aumentando la producción de GMP cíclico. Está la ANP, activa la guanilato ciclasa, no la soluble, sino la de membrana, también aumenta el GMP cíclico, pero hay otras vías que también son relajadoras, potentes relajadoras en el músculo liso, que son dependientes del aumento de la producción de AMP cíclico, ¿ya? Pero tanto el GMP cíclico como el AMP cíclico, estas dos vías, actúan sobre la maquinaria de contracto a través de PKG, se llama PKG, o sea, proteína quinasa G, porque es activada principalmente por el GMP cíclico, y la PKA, porque se llama PKA, la A es de AMP cíclico, es activada por AMP cíclico. Pero cuando aumentan mucho las concentraciones de GMP cíclico y AMP cíclico, se entrecruzan, ¿ya? Tienen mayor afinidad por uno o por otro, pero al aumentar las concentraciones podría el GMP cíclico también estar activando proteína quinasa, ¿ya? Entonces, depende del grado de estimulación. Y por lo tanto esto lo pueden hacer en la relajación básicamente por tres mecanismos, o sea, estos son los fundamentales, ¿ya? Que es fosforilando, porque esas son quinasas, PKG y PK, fosforilando bombas de calcio, lo cual lleva, que esto fue lo que más se describió en principio, lleva a un aumento de la actividad. ¿Por qué? Porque al aumentar las bombas de calcio, o sea, la captación de calcio al ser intracelulares, o la bomba de calcio que saca calcio a través de la membrana plasmática, entonces la cerca o la de membrana, y saca el calcio afuera, disminuye el calcio intracelular y por lo tanto menos calcio, se produce relajación. Esa es una vía que es muy descrita, pero por mucho de esto, especialmente por ejemplo del óxido nítrico, el óxido nítrico se sabe que por ejemplo en los vasos su principal vía es aumentando, o sea, disminuyendo la sensibilidad al calcio, o sea, revirtiendo el aumento de sensibilidad al calcio, es aumentando que había aumentado la sensibilidad, disminuyendo este aumento de sensibilidad, o sea, aumentando o disminuyendo la sensibilidad del calcio, revirtiendo ese aumento de sensibilidad. Y eso lo hace porque puede tener una activación directamente de la fosfatasa de la cadena liviana de miosina, eso lo hace la PKG, y se aumenta la actividad de la fosfatasa de fosforila más, y por lo tanto eso es que disminuye la sensibilidad del calcio, porque se necesita más calcio para mantener el nivel de fosforilación, ¿ya? Y por lo tanto se produce una relajación rápida con el mismo calcio, sin cambiar el calcio, se está desfosforilando la cadena liviana de miosina, por lo tanto se produce rápidamente relajación. Y PKA y PKG reducen la sensibilidad de la maquinaria contráctil a través de la inhibición de la vía ROA. ROA es la misma vía
que hemos visto acá, porque el inicio de esto del PKC, el inicio por este lado es por RO, ROA, ROC, que es una vía de señalización, ¿ya? Yo eliminé la diapositiva, no sabía toda la vía porque era complicar mucho la cosa. Pero acá está ROC, ROA, ROC, entonces estos PKA y PKG pueden llevar a directamente inhibir esto, que esta vía está activando la CPI-17, que va a inhibir la fosfatasa, por lo tanto aumentar la contracción. Por lo tanto, si disminuye y inhibe esta vía, va a haber menos inhibición de la actividad fosfatasa, por lo tanto más actividad fosfatasa y por lo tanto se va a producir relajación. La PKG y la PKG también lo pueden hacer directamente, ¿ya? Acá está la flecha, aquí a la CPI, pero esta flecha está media, es como para resumir de que fuese para allá o para acá, ya está como englobando todo, pero esta no es que esté activándose, eso lo hace esta vía. Esta está inhibiendo esta vía, ¿ya? Esa flecha no está, es media confusa. Y lo puede hacer directamente inhibiendo acá, o directamente, como dice el punto 2, puede hacer activar acá a la fosfatasa, o lo pueden hacer inhibiendo esta vía, por lo tanto, disminuyendo, o sea, bloqueando, disminuyendo la actividad de la CPI-17. ¿Ya? Y produciendo finalmente mayor actividad de la fosfatasa, porque también inhibía y por lo tanto mayor relajación. ¿Ya? Entonces, el balance entre todas estas vías de señales va a determinar el grado de generación de fuerzas al nivel de contracción, de generación de fuerzas, o sea, el tono, la tensión que genera el músculo y la duración. Y por eso en la integración de todo este tipo de señales de distintos músculos podemos tener entonces contracciones fásicas o más bien sostenidas. Si comparamos con las contracciones del músculo esquelético estriado y el cardíaco, estas son mucho más rápidas. En ambos casos, el más rápido es el esquelético, un poco más, quizá un poco más lento el cardíaco, pero son muy rápidos los dos. Y estos no se mantienen a largo tiempo. El cardíaco es 300, menos de un segundo, hasta un segundo la contracción. La contracción se mantiene en tiempo, pero uno se contrae, se relaja, se contrae, o sea, sístole, diástole, y tiene en reposo 60 pulsaciones por minuto, o sea, 60 contracciones en minuto, y esas pueden aumentar, pero siempre se contrae, se relaja, se bombea y luego se llena. Y al relajarse se llena y luego bombea. O sea, siempre son transitorios. El músculo esquelético no puede mantener una contracción isotónica, o sea que mantiene igual, mantiene el tono por un rato, pero el músculo se fatiga y no lo puede mantener por un periodo de tiempo acotado, ¿ya? Y por lo tanto podría durar más el tiempo. Pero el músculo liso es más lenta, se produce la generación de fuerza mucho más lento, pero una cosa y pueden mantenerlo sostenido por mucho tiempo, o puede ser fásico. Pero un punto importante es que pueden ver acá tensión en el eje Y. Puede generar tanta fuerza como en otros músculos. O sea, el músculo liso puede generar gran cantidad de fuerza. ¿Y cómo lo va a hacer? Si tiene menos miosina, que es la que genera la fuerza. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía la relación? Acá había más actina y menos miosina, ¿no es cierto? Entonces la relación actina-miosina era de 2 a 1 o de 10 a 1, o sea, mucho más actina que miosina, y la miosina es la que genera la fuerza. Pero el músculo liso, aún así, tiene en cambio estos otros músculos es al revés, tienen más miosina que actina, o sea, la proteína que genera fuerza, esa miosina, tiene mayor cantidad, cantidad de la proteína que va a generar la fuerza, por lo tanto es lógico que va a generar más fuerza, pero los músculos lisos también puede generar un nivel de tensión comparable a los otros músculos. Mucho más lento, puede ser más sostenido, es más económico, gasta menos ATP. Y eso es principalmente porque por el tipo de miosina que tiene, ¿ya? Entonces, principalmente por el tipo de miosina que tiene el músculo liso, la miosina del músculo liso es que, más que la disposición, o sea,
y lo otro es que porque tiene, a lo largo de todo el filamento grueso, tiene cabezas de miosina. Entonces eso también contribuye porque la relación de filamento grueso con los de actina a lo largo puede generar fuerza a lo largo de una longitud del músculo mayor. O sea, el músculo puede tener una longitud, llegar a tener una longitud mucho mayor o más corta, generando fuerza en forma más o menos homogénea, ¿ya? Porque siempre va a estar, tiene la posibilidad de producir muchos puentes cruzados, porque no tienes el espacio como en los sarcómeros, que es el espacio, como decía yo, la zona H, que es prácticamente filamento y las cabezas están en la parte terminal, a ambos lados del sarcómero. En cambio, en este tiene cabeza de actina a todo el largo. Pero también el tipo, la isoforma de miosina, hace que este músculo liso sea tan eficiente y pueda generar más fuerza. Ya, y por último, estos son los últimos 10 minutos que vamos a terminar con bastante anticipación del término del segundo modo. Ya estamos, no sé si quieren hacer un recreo corto y terminamos con esta parte, porque ya estamos como en los, Javiera, como en los... Sí, ya llevamos los 40 minutos. No sé Ya. qué Después aquí me quedan 15. Si quieren hacer prefieran un... los chiquillos, Sí. en verdad. ¿Te adelantaste, Javiera? ¿Sí? Ah, Te perdón. ablandaste, porque ahora ya le vamos a preguntar. En el chat dicen que terminar mejor. Que terminemos nomás. Ya sé, yo no veo el chat porque tengo pantalla completa y el chat no tengo, tendría que abrirlo aparte. Ya, Así entonces que ya. terminemos. Ya, sí que a poco. Y estos no son más de 10 minutos. Entonces, hay un mecanismo que es interesante, y hay muchos mecanismos, pero yo escogí este para mencionárselo porque después vamos a ver músculo cardíaco. Y por lo tanto aquí vamos a ver una diversificación de un mismo mecanismo, que es fundamental en un músculo, el músculo cardíaco, y hace una función regulatoria aparentemente antagónica a la que se ve en el músculo cardíaco en el músculo liso. El músculo liso tiene la misma maquinaria, la misma organización, lleva, porque uno le pone una pieza más ahí, lleva a una respuesta distinta. Por lo tanto, para ampliar la mirada y ver que las cosas no son tan concretas, que una vía, un sistema es de una forma u otra y no hay... hay poca flexibilidad, no, en el organismo de la biología hay mucha flexibilidad. Las vías depende de cómo se organicen las mismas moléculas y dónde estén dispuestas en el espacio, o en el lugar, o en relación con quién más, porque pueden estar todos los mismos, pero sacándole uno, poniéndole otro, las respuestas son distintas. Y por eso con un número limitado de proteínas de señalización o de vías de señalización, podemos tener una infinidad de respuestas y de sistemas de regulación, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es lo que ocurre en el músculo cardíaco, que lo vamos a ver de la siguiente clase. Esto es el receptor, el canal de voltaje, canal de calcio dependiente de voltaje tipo L, que en el músculo estriado se conoce como el receptor de dihidropiridina, ¿no es cierto? El mismo, pero esta es la isoforma del músculo cardíaco, que en el fondo funciona como un canal, ¿ya? No es que tiene una asociación más bien mecánica que hace que se libere calcio desde el intracelular. El músculo cardíaco entra calcio, o sea, es parecido al músculo liso, en eso hay contribución de calcio extracelular y intracelular, en el estriado solamente intracelular. Y entra calcio, y este calcio que entra activa los receptores de rianodina. Entonces esto es lo que se conoce como el mecanismo calcio más calcio, porque aumenta el calcio, activa los receptores de rianodina, y los receptores de rianodina liberan calcio de los almacenes intracelulares de forma explosiva, muy rápido. Entonces un poco de calcio puede activar varios receptores de rianodina en el retículo endoplásmico, que debería estar muy cerca de la membrana. Aquí están en bastante cercanía espacial, y por lo tanto esta entrada de calcio activa estos receptores de rianodina, se libera calcio y en forma muy rápida porque hay muchos receptores de rianodina, y por lo tanto ahí se produce el aumento final de calcio rápido que lleva a la contracción
del músculo cardíaco, que en el resto es muy similar al músculo estriado, así que por eso en las próximas clases no vamos a ahondar mucho en eso, porque ahí sí no hay mayores diferencias. ¿Ya? Pero esto entonces es un mecanismo, este es el mecanismo de activación de la contracción, el gatillo para activar la contracción del músculo cardíaco. Pero una situación o relación espacial similar se observa en el músculo liso. Esto es una microscopía electrónica de una arteria, y esto se ha estudiado mucho en las arterias cerebrales. Aquí está el retículo sarcoplásmico en esta microscopía electrónica, ahí está la membrana, y toda esta parte, que esto aquí sigue, esta parte de un corte, por lo tanto esto, ahí se cortó el retículo sarcoplásmico, cubre una gran área, pero en este punto ahí está donde estamos viendo, se cortó ahí, y por lo tanto eso es lo que estamos viendo, pues esto seguía seca. Pero ven que en el lado que está la membrana plasmática aquí, en ese lado es mucho más oscuro, porque es mucho más electrodenso, que quiere decir que hay mucho más proteína aquí, en esta parte. ¿Ven? Y justo en la parte de abajo no, es la parte que está en relación con la membrana plasmática, y ven que la membrana plasmática aquí es mucho más, más suave, menos marcada, y acá está mucho más oscuro, hay mucho más proteína, ¿no es cierto? Aquí es mucho más, esto también quiere decir que en esta parte hay mucho más proteína, entonces ven que aquí estas partes son electrodensas, estas dos, y ven que están ahí entre medio, se ven más proteínas, entonces aquí hay una relación de bastante, da la idea de que hay un mecanismo de señalización, porque hay una asociación espacial entre componentes tanto de la membrana con los del retículo sarcoplásmico, lo que recuerda esto, que estábamos viendo en el músculo cardíaco, pero esto es el músculo liso, y por lo tanto uno sabe que eso no lleva no es el mecanismo de que se activa la contracción en el músculo liso. ¿Ya? Más bien en este es un mecanismo de regulación de la contracción, o sea, la contracción se va a producir una contracción con cierta fuerza y este mecanismo la va frenando, la va moderando, hace que sea más controlada, se produce igual la contracción, pero no se produce en forma tan brusca, va más controlada y no llega a un nivel tan grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en todos los músculos lisos, que son órganos tubulares o órganos huecos, uno quiere que se contraiga el músculo liso rápido a fondo y termine muy contraído, porque en el intestino, por ejemplo, se cerraría el intestino y no podría seguir circulando el alimento. Una contracción y obstrucción intestinal es gravísimo. Los vasos lo mismo, se cerraría, no habría flujo sanguíneo. Entonces, tienen que haber mecanismos de control que aseguren que cuando lleguen estímulos constrictores no produzcan una contracción exagerada, ¿ya? Entonces tienen que ser que moderen la contracción. Y esto, en este caso, por lo tanto, este mecanismo es muy importante en eso, y es un mecanismo intrínseco del músculo liso que se ha estudiado mucho en la arteria, en el músculo liso de las arterias cerebrales. Ven, aquí se produce esto con un fluoróforo de calcio, aquí está la membrana, ahí está la célula, de aquí para acá está la célula, aquí está la membrana, toda esta parte. Y ven que aquí en un punto se ve que se produce un aumento de calcio. Y este aumento de calcio se asocia con una corriente. Están midiendo el calcio del fluoróforo y tienen electrodos y están viendo que se produce, o puede ser un patch clamp, y ven que se produce en el mismo punto, se produce una corriente. Y esto hace arriba una corriente hiperpolarizante. Entonces yo le dije que casi todos los estímulos llevan a la contracción, porque aparte que van a llegar a liberación de calcio intracelular, van a producir también la vía de señalización, va a llevar a la despolarización de la membrana y a activación de los canales de calcio de dominante voltaje tipo L. ¿Ya? Entonces, mientras más despolarizado, más calcio entra. ¿Ya? Pero entonces, si se produce una corriente hiperpolarizante, ¿qué va a hacer? Si igual se va a despolarizar, pero se va a despolarizar menos, porque un vector así, por ejemplo, de despolarización, y se produce una pequeña corriente hiperpolarizante en sentido contrario, va a ser de este tamaño, va a hacer que se achique esta magnitud, la despolarización. Va a haber despolarización, va a entrar calcio igual, pero va a ser menor. Por lo tanto, mientras se va despolarizando, y hay una hiperpolarización que va frenando esta despolarización, y eso va controlando que la entrada de calcio sea dentro de los rangos fisiológicos. ¿Ya? Y eso ocurre porque cuando se produce la despolarización, ¿ya? Porque viene la respuesta, y aquí están los canales de calcio, y tal como en el músculo cardíaco están los canales de calcio,
de teniente voltaje tipo L, entra calcio, y esto igual que el músculo cardiaco, entra calcio y activa los receptores de rianodina, que están aquí, justo al frente. Son unos pocos nanómetros, 50 nanómetros de distancia, muy cercanos, 100 nanómetros a lo máximo, ¿ya? Y por lo tanto están muy cercanos. Entonces, esta primera entrada de calcio activa los receptores de la liberación de calcio en los almacenes intracelulares. Esta liberación explosiva se llama spark en inglés, que es chispa, porque ¡pum!, se produce una liberación rápida de calcio que dura muy poco, porque el calcio difunde hacia el resto y hay mecanismos de control tamponeantes del aumento de calcio, porque el calcio es peligroso, por lo tanto se reduce o se controla ese aumento de calcio rápidamente, por lo tanto se ven como aumentos, como chispas de calcio, aumentos rápidos. Entonces, hay una respuesta, se activa el receptor, se produce despolarización, la despolarización llega a los canales de calcio de teniente voltaje, despolarización, canal de calcio de teniente voltaje, por lo tanto con la despolarización se activa, y entra calcio. Acá hay pocos canales, pero con un pocos canales entra suficiente calcio para que se active una gran cantidad de receptores de rianodina, se produce esta liberación explosiva de calcio y se mantiene aquí, no como en el músculo cardíaco que, como quien dijera, chorrea a todo el músculo y se produce la contracción, sino que por eso esta aquí es un spark, una chispa, porque se mantiene circunscrita a este sector, porque para acá hay bombas de calcio que lo hacen que vuelva al almacén intracelular, se capte rápidamente, y acá hay bombas que lo sacan para afuera, por lo tanto mantienen controlado, circunscrito a esta área, y hay un aumento explosivo y activa estos canales de potasio, que son los Big K, que son de la familia de los canales de potasio activados por calcio. Entonces se activan estos canales de potasio y estos con estas chispas activan estas corrientes transitorias hiperpolarizantes, que son corrientes espontáneas hiperpolarizantes. Entonces se llama stock, y esta hiperpolarización, estos pulsos de hiperpolarización van frenando la despolarización y por lo tanto van controlando la entrada de calcio y van controlando por lo tanto la contracción. Entonces este sería un mecanismo de regulación de la contracción del músculo liso. Entonces esto es lo que vemos acá en resumen. En músculo liso tenemos que aquí dice receptor de hidropirina porque se refiere al que son los receptores, pero en este caso el canal de calcio de teniente voltaje tipo L, 1.2 del músculo liso, ¿ya? En el músculo liso no se conoce realmente como receptor de hidropirina, pero es un nombre genérico, que viene del músculo estriado. Y entra calcio, o sea, es un canal de calcio, se activa por la despolarización, cuando se despolarizó la célula, por el estímulo, que puede ser por un nervio, por ejemplo, noradrenalina en el vaso, que lleva vasoconstricción, acetilcolina en el aparato digestivo, despolariza, esa despolarización activa estos canales, entra calcio, y eso lleva a la activación del conjunto, porque aquí hay muchos receptores, como vimos en la microscopía electrónica, en todo electrodenso, porque hay muchos de estos canales receptores de rianodina, se produce una liberación explosiva de calcio, que se mantiene circunscrita a este sitio, o sea, netamente local. Se activan los canales de potasio, estos Big K, son canales de potasio activados por calcio, pulsos de hiperpolarización transitorias que van frenando la despolarización. No es que se hiperpolarice, porque eso se relajaría, sino que la despolarización, la magnitud de la despolarización va siendo menor, va siendo como un freno, como que uno va en el auto y le va pegando unas pataditas al freno. Entonces el auto vamos a 100 y el 100 es el máximo de la carretera, y el auto no lo deja porque vamos en una bajada y vamos pasando 100, vamos pasando 105, 110 y uno le va pegando unos toponcitos al freno y evita que entonces el auto se vaya a un exceso más que de lo que uno quiere, o que el aumento de velocidad sea muy brusco, entonces uno le va pegando los frenos. Esto es exactamente lo mismo. Se mantiene la despolarización, se mantiene andando, pero a la velocidad que uno quiere, pero esto lo va controlando, lo va manteniendo ahí, que no sea tan explosivo, tan brusco. ¿Ya? Bueno. Eso es todo lo que les iba a contar sobre el músculo liso. ¿Dónde estoy con la...? Se me perdió el zoom. Ahí está.